Buenos días. En esta semana número 10, ya la última del tercer trimestre, vamos a ver como manera de repaso el tema de la semana número 3 que vimos en este tercer trimestre, como es una de las categorías gramaticales variables, y en este caso fue el sustantivo. Entonces vamos a recordar en manera de repaso qué es el sustantivo. Cuando nosotros hablábamos de esta como es el sustantivo, vamos a ver las definiciones que tenemos acerca del sustantivo. Vamos a ver la definición semántica, la definición morfológica y la definición sintáctica. En la definición semántica, como observamos en pantalla, vemos de que es la palabra que designa a los seres en general. Tengan estos existencia independiente o existencia dependiente. Es decir, aquí ya utilizamos este concepto que designa a los seres en general, porque antes en la primaria no decía animales, personas, ciudades, cosas, y no había cuándo terminar este concepto tan amplio acerca del sustantivo. Entonces, al decir de que designa a los seres en general, ya están incluidos todos ellos, porque como recordemos, todo lo que nos rodea, todo lo que está en nuestro alrededor tiene un nombre, y al tener un nombre, por lo tanto, es un sustantivo. Tengan existencia independiente o dependiente. Eso es desde el punto de vista semántica. Desde el punto de vista morfológica, es una palabra variable que se caracteriza por aceptar accidentes gramaticales de género, número. Cuando nosotros hablamos de esta categoría gramatical variable, es porque precisamente todos los sustantivos tienen género y tienen número. Y de acuerdo a que sean femeninos o masculinos o número singular o plural, también vamos a ver de que van a generar clases de sustantivos según el género y también cuáles son estas reglas gramaticales que tenemos que cumplir para pluralizar a los sustantivos, porque no solamente se pluralizan a los sustantivos por agregarle una S al final. Una S al final, no solamente se pluralizan de esa manera. Esto es en cuanto al punto de vista morfológico. Desde el punto de vista sintáctico, es una palabra capaz de cumplir en los enunciados llamados oraciones funciones tan distintas, es decir, es la categoría gramatical que cumple la mayor cantidad de funciones en una oración. Como podemos ver, sujeto explícito, objeto directo, objeto indirecto, objeto preposicional, una posición, agente, atributo, circunstancial y modificadores también. Pero la función más importante que cumple un sustantivo en la oración es la de ser núcleo del sintagma, del sintagma nominal, o también conocido como el sujeto, ¿sí? Esa es la función más importante o la función privativa que cumple un sustantivo, la de ser núcleo del sujeto o del sintagma nominal. Eso es en cuanto al punto de vista sintáctico. Y en cuanto al punto de vista lexicológico, ya el sustantivo es una categoría gramatical de inventario abierto, porque de acuerdo al contexto en donde nosotros utilicemos a los sustantivos, van a adquirir un significado totalmente distinto o diferente, ¿sí? Es por eso de que aquí vemos también nosotros los llamados variedades de la lengua o los dialectos. Entonces, esto es en cuanto al punto de vista lexicológico. Luego hemos visto la clasificación de los sustantivos, que vamos a tener clases de sustantivos. Por ejemplo, por su naturaleza vamos a tener a los sustantivos concretos y a los sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos se refieren a objetos con existencia independiente o perceptible por los sentidos, mientras que los sustantivos abstractos, su existencia es una existencia dependiente o conceptual, se manifiesta en un sustantivo concreto. Quiere decir que para que estos sustantivos abstractos tienen que existir un concreto para que se manifiesten en ellos, porque si no, no sería posible la existencia de estos sustantivos abstractos. Estos son en cuanto a su naturaleza. Por su extensión,
nosotros vamos a tener a los sustantivos comunes y a los sustantivos propios, ¿cierto? Los sustantivos comunes y los sustantivos comunes son aquellos sustantivos que expresan características no distintivas o generales de seres u objetos de una determinada clase. Es decir, estos sustantivos comunes nosotros vamos a llamar de manera general sin nombrar ninguna característica ni ninguna cualidad en específica como lo observamos en pantalla. Y estos comunes se van a dividir en los sustantivos individuales y en los sustantivos colectivos. Los sustantivos individuales, ¿cierto? Ellos van a nombrar a un ser de un conjunto y los colectivos van a nombrar al nombre del conjunto, pero igual ninguno de ellos va a nombrar una característica en específica de este ser o de este conjunto que estaría nombrando. Y otro de los requisitos es de que ambos, tanto individuales como colectivos, siempre van a estar en número singular. No vayamos a cometer el error en decir de que los sustantivos individuales van a estar en número singular y que los sustantivos colectivos van a estar en número plural, porque no se da de esa manera. Ambos sustantivos, tanto individual como colectivos, se nombran en número singular, ¿cierto? En número singular. Mientras que los sustantivos propios son sustantivos individuales o distinguidores, es decir, no mencionan las características de un ser objeto. Entonces, estos sustantivos son distinguidores porque ahora sí, yo ya voy dentro del conjunto, ¿cierto? Voy a llamar a alguien por su nombre en específico ya, ¿sí? En específico. Por su origen, nosotros por su origen vamos a tener a los sustantivos primitivos y a los sustantivos derivados. Los sustantivos primitivos son aquellos sustantivos los que no provienen de otro vocablo y tienen un solo núcleo o raíz. Es decir, a estos sustantivos nosotros no le hemos agregado ningún morfema derivativo, ya sea prefijo, sufijo, infijo. No le vamos a agregar ninguna de estos morfemas derivativos porque solamente van a estar constituidos por su núcleo, por su raíz o por su lexema, como también le podríamos llamar, ¿sí? Por su lexema. Mientras que los sustantivos derivados, aquí sí a estos sustantivos se utilizan sustantivos primitivos para su formación, es decir, a estos primitivos les voy a agregar yo morfemas facultativos o derivativos. Recuerden que los morfemas facultativos, derivativos o afijos son los mismos. Los prefijos, sufijos e infijos son los mismos morfemas. No vayamos a decir de que estamos nombrando a otros morfemas, son los mismos. Son los mismos. Y aquí, por ejemplo, de acuerdo a estos morfemas que nosotros le agreguemos a estas lexemas, raíces o núcleos, vamos a tener pues a los aumentativos, a los derivativos, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy frente a un aumentativo? Porque los aumentativos nos van a indicar idea de tamaño o se usan también para expresar aprecio negativo. Mientras que los diminutivos nos van a indicar pequeñez, pero en general el hablante los utiliza para indicar aprecio positivo, el aprecio positivo. También tenemos aquí a los despectivos que expresan burla, desprecio o desagrado, a los sustantivos derivados patronímicos, que son apellidos actuales que antes derivaron de nombres en la Edad Media. Por ejemplo, Rodríguez de Rodrigo, ¿cierto? Sánchez de Sancho, en fin. Entonces, aquí tenemos a los patronímicos y por último tenemos a los gentilicios. Y estos sustantivos gentilicios van a derivar del nombre del lugar, indicando el origen o procedencia del individuo. Por ejemplo, si nosotros somos de Piura, pues nos dicen piurano sería nuestro gentilicio. Si lo vemos a nivel país, si somos Perú, somos peruanos, ¿cierto? Somos peruanos. Entonces, aquel sustantivo que nos indica el nombre de procedencia del lugar de donde venimos, eso va a ser un sustantivo conocido como gentilicio, los gentilicios. Luego también tenemos a los sustantivos de estructura. Y por su estructura, pues te vamos a tener a los simples que nombran objetos o aspectos de la realidad,
tienen un lexema o un lexema acompañado de un grupo de 2 morfemas gramaticales. Luego tengo a los derivados que provienen de un sustantivo simple, tienen un lexema y uno o varios derivativos, ya sea prefijos, sufijos o infijos. Luego tenemos a los compuestos que nombran a un ser con una palabra compleja, tienen 2 lexemas acompañados o no de morfemas gramaticales. Luego tenemos a los parasintéticos, que son sustantivos que se originan por composición y derivación a la vez. Luego tenemos a la frase sustantiva, que es una combinación de un sustantivo con modificadores que sirven para designar a un solo ser, tiene un valor propio de sustantivo, ¿cierto? Un valor propio sustantivo, ya que se refieren específicamente a instituciones, ya a lugares, obras literarias y también a efemérides u otras fechas conmemorativas. Por ejemplo, Semana Santa, fiestas patrias, frases sustantivas. Y luego tenemos también como frases sustantivas el nombre del año, ¿cierto? Los apelativos de personajes célebres o lugares. Y por último tenemos a la oración sustantiva. Estas oraciones sustantivas designan a un solo ser mediante una oración. Específicamente se trata de nombres de obras literarias, ¿cierto? Específicamente al nombre de obras literarias, Continuamos luego, doble significación del singular. Y por la doble significación del singular, nosotros vamos a tener pues a los sustantivos contables y a los sustantivos no contables. Muchos se preguntarán cómo vamos a identificar si es que nosotros vamos a estar frente a un sustantivo contable o a un sustantivo no contable. La razón de reconocer a cada uno de ellos es muy fácil y sencillo en reconocer. Por ejemplo, los sustantivos contables son unidades discretas que admiten combinaciones con numerales. Es decir, su carácter discreto está dado porque son unidades separables unas de otras. Es decir, designa seres que puedan enumerarse. Por ejemplo, pizarra, pollo, alumno, zapato, es decir, son unidades disgregables. Yo puedo decir un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos, una pizarra, 2 pizarras, 3 cuadernos, 4 cuadernos, un lapicero, 2 lapiceros, es decir, son unidades que se pueden contabilizar, es decir, son unidades disgregables, separar una de la otra. Mientras que los sustantivos no contables son unidades continuas. ¿Qué nos quiere decir esta palabra de unidades continuas? Es decir, que nosotros no las podemos separar, no las podemos disgregar, no se pueden aislar como unidades separadas. Y son no contables, por ejemplo, los líquidos, los gases, el polvo, coloides, los cereales, los minerales. Son unidades que no podemos disgregar, que no podemos separar. Por ejemplo, el agua es un líquido. Algunos dirán, profesor, pero si yo me puedo tomar una botella de agua, 2 botellas de agua, 3 botellas de agua, 4 botellas. Pero si se dan cuenta, ustedes no están contabilizando el líquido, estás contabilizando el recipiente, que es la botella, que la botella por ser un recipiente sí es una unidad disgregable que la puedes contabilizar. Estás diciendo 3, 4 botellas de agua, de gaseosa, de aceite, de cerveza, son botellas. Estás contabilizando el recipiente que contiene al líquido, pero no en sí estás contabilizando al líquido porque no lo puedes disgregar, porque no lo puedes separar de ninguna manera. De ninguna manera, igual que el gas, ¿cierto? Un balón de gas, 2 balones de gas, no. Estás contabilizando el recipiente, más no el gas. Entonces, así nos damos cuenta nosotros cuando vamos a estar frente a un sustantivo contable y a un sustantivo no contable, así de fácil y de sencillo. Tan solo está en que ustedes pongan todas las ganas y todo el empeño a este video tutorial. Como les recuerdo, ya es el último video tutorial que hemos visto en este año académico 2020, que ya lo estamos culminando, por cierto.
Espero que les haya servido de mucho estos videos tutoriales y nos veremos pues para el próximo año en una educación ya semipresencial. Y felices fiestas navideñas para todos y cada uno de ustedes.